Rompe con todo la carta del trono roto, porque no habla de una molestia pequeña ni de una duda tonta, habla del instante exacto en que entiendes que te sonrieron por delante, mientras por detrás movían una ficha que buscaba dejarte sin fuerza, sin sitio y sin respuesta. Veo con claridad ese nudo raro que llevas días sintiendo, esa mezcla entre cansancio y lucidez que aparece cuando notas que algo no encaja, igual que cuando relees un mensaje antiguo, y de repente descubres un tono que antes habías pasado por alto. Lo más serio no es solo que te la jugaron, cielo, lo más serio es que pensaron que no ibas a enterarte nunca, y ahí está el error que ahora lo cambia todo, porque el golpe regresa justo al lugar desde donde salió. No me sorprende que hayas estado más callado de lo normal, midiendo palabras, observando gestos, notando que alguien cerca variaba demasiado entre la dulzura y esa frialdad extraña que se ve en quien oculta interés, miedo o simple mala leche. Aquí no se marca un enemigo de película, aquí aparece alguien muy reconocible, de esos que preguntan demasiado por tu vida, fingen casualidad, se hacen útiles cuando conviene y desaparecen cuando de verdad haría falta una mano sincera. Esa conducta no nació ayer, venía creciendo de forma silenciosa, como esa suciedad en un cristal, que solo ves de verdad cuando entra el sol de lado, y esa comparación tan concreta, ya te acerca a una verdad que todavía guarda un filo. Se ilumina ahora la carta del espejo oscuro, y esta carta remueve bastante porque señala copia, comparación, envidia y una obsesión silenciosa con tus tiempos, tus decisiones, y hasta con la forma en que remontas cuando otros ya habrían tirado la toalla. No estaban tan pendientes por cariño, ni por curiosidad sana, ni por querer verte bien, estaban esperando tu bajón, querían notar un fallo, una torpeza o una mala racha, que justificara por fin todo lo que se dijeron sobre ti. Te digo algo muy personal, porque esto se siente íntimo y fuerte, cuando alguien no soporta que avances sin hacer ruido, empieza a inventarse una versión de ti que le permita dormirse tranquilo. Si deseas que nadie vuelva a jugártela jamás, escribe en comentarios, conmigo no se atreven más, suelta ese like y quédate aquí, porque lo siguiente cambia completamente las reglas del juego. Por eso había comentarios sueltos que parecían pequeños, pero escocían después, por eso cierta indiferencia llegó justo cuando necesitabas apoyo, y por eso alguien hizo circular medias verdades, usando ese tono amable que deja más dudas que una acusación directa. Tal vez te pilló en días de mucho trote, con la cabeza a mil, entre tareas pendientes, asuntos domésticos y ese cansancio que deja, el no tener tiempo ni para sentarse 5 minutos a mirar por la ventana. Pero incluso ahí, por dentro algo ya te avisaba, y cuando el cuerpo se pone tenso sin razón aparente, cuando una llamada concreta no gusta aunque no haya motivo claro, no siempre es imaginación, a veces es advertencia. La carta del candil muda me encanta por una cosa muy concreta, porque no viene a traerte escándalo vacío, viene a enseñarte el instante en que una versión torcida de la historia pierde fuerza, sin necesidad de grandes gritos, solo porque ya no puede sostenerse. Alguien empujó una cadena de malentendidos, quizá con un familiar, quizá con un asunto de dinero, quizá alrededor de una conversación privada que no debía salir de cierto círculo, y aún así terminó cayendo en oídos hambrientos de chisme. Lo increíble es que creyó tenerlo todo bien atado, pero dejó una rendija, una contradicción mínima, un detalle torpe, y justo ahí empieza el temblor que da sentido al titular que te trajo hasta aquí. Te noto entre dos deseos contrarios. Por un lado quieres saber toda la verdad y poner nombre a cada cosa, por otro lado te da pereza entrar en el barro, porque recuperar la paz a veces parece más valioso que desmontar miserias ajenas. Esa duda es humana, aparece cuando has dado demasiado, cuando ya has aguantado escenas raras, silencios tensos, cambios repentinos, y hasta esa sensación agotadora de tener que explicar lo evidente para no quedar mal delante de nadie. Sin embargo, aquí se perfila una justicia distinta, menos ruidosa, bastante más elegante, y precisamente por eso incomoda más a quien creyó haber salido listo del juego. No toda traición llegó desde alguien frontalmente lejano, eso también conviene entenderlo ya, porque duele más cuando el sablazo no viene de quien te odia abiertamente, sino de quien conocía tus nervios, tus puntos débiles y lo que te costó construir estabilidad. Pienso en una persona que estuvo presente en conversaciones cotidianas, de esas donde se habla del trabajo, del dinero, de una expectativa amorosa o de un plan que no querías contar a cualquiera, y sin embargo se usó mal cierta confianza. Esa clase de mañanas en las que despiertas y ya sientes pesadez antes del café,
no nacen de la nada, a menudo aparecen cuando tu mundo interno ha detectado una ruptura de lealtad, incluso antes de que tu cabeza quiera admitirlo. Aquí también se abre otra capa, y esta merece atención, porque no todo era para herirte directamente. Parte del movimiento buscaba beneficiarse a alguien, quedarse con una oportunidad, ganarse una simpatía, limpiar una imagen u ocupar un lugar que sentía fuera de alcance. Fíjate cómo cambia todo cuando entiendes esto. El daño no fue solamente emocional, también hubo cálculo, conveniencia, necesidad de adelantarte y hambre de ver si quedabas aislado o debilitado ante el entorno. De pronto se entienden ciertas miradas, cierta prisa ajena, esa torpeza demasiado ensayada y un gesto concreto que en su momento parecía pequeño, pero ahora cambia completamente de significado. Siento además la presencia de alguien que no te habló con maldad, pero tampoco te dijo lo bastante, una persona que supo una parte, dejó pasar otra, y se quedó observando por comodidad, por miedo al conflicto o por no querer buscarse problemas. Esta tercera postura suele doler muchísimo, porque no hace el corte principal, pero sí deja la puerta abierta, como quien ve una gotera y pone un cubo en vez de arreglar el techo. Y ojo con esto, porque la explosión no viene solo por quien hizo, también por quien sostuvo el silencio, cuando todavía estaba a tiempo de frenar una barbaridad bastante concreta. Hay un giro delicado en la atmósfera, porque según avanzo, la carta del puente ciego toca un asunto de relación cercana, vínculo intermitente o historia cargada de tensión vieja que nunca acabó de cerrarse bien. No necesariamente hablo de una pareja formal, puede ser alguien con quien había química, planes, una promesa a medias, o una sensación potente de complicidad que luego fue ensuciada por terceros, dudas sembradas o una intromisión bastante fea. Si esta parte te golpea, no la apartes rápido, porque aquí hay más verdad de la que aparenta, y lo que parecía simple distancia, quizá escondía una manipulación que aún no conoces del todo. Lo inquietante es que no te han apartado por falta de valor, ni por poco brillo, ni por no haber estado a la altura. Las cartas insisten casi con rabia, en que alguien trató de doblar la percepción de otros sobre ti, para tapar sus propios complejos. Eso cambia la herida de sitio, porque ya no habla de algo que hiciste mal, habla de haber quedado dentro de una escena torcida, diseñada para que parecieras inestable, excesivo o poco fiable justo ante quienes podían aportarte algo importante. El cuerpo tiembla cuando comprende esto, no por debilidad, sino por la mezcla salvaje entre alivio y enfado, que llega al ver que una vieja culpa nunca fue tuya. Entro más al fondo, y aparece una vibración de inmediatez, como cuando una bolsa olvidada se rompe al cogerla, y todo cae de golpe al suelo, porque lo que estuvo sujetándose con excusas, ya no aguanta la presión de las propias contradicciones. Mantén abierta la atención en lo que escuchas, en una frase casual, en cierto movimiento de una persona que vuelve a buscarte, con más prisa de la normal o con un tono excesivamente medido, porque nada de eso viene vacío. Todavía falta una pieza delicada, una de esas que no gritan, y por eso son las más decisivas, la misma que hará entender por qué alguien empieza a temer, justo ahora que se sepa lo que hizo. Si quieres adelantarte a cualquier traición antes de que te toque, deja en comentarios, siempre voy un paso delante, suscríbete ahora y continúa conmigo, porque lo que viene ahora sacude todo. Tauro, aquí la respiración del asunto cambia por completo, porque la carta del nudo de sal revela una situación amarrada durante demasiado tiempo, una tensión de esas que parecía medio dormida, pero seguía actuando bajo la mesa, en llamadas breves, en versiones cruzadas y en silencios nada inocentes. Veo tu presente bastante claro, cumpliendo, sacando tu día adelante, quizá con responsabilidades que no han dado tregua, mientras una molestia de fondo te mordía sin tener aún una forma exacta, como cuando sabes que has dejado algo importante lejos de casa y no lo confirmas hasta horas después. Esa incomodidad tiene explicación, porque alguien no cerró una historia, la administró, la estiró y la mantuvo viva para que te restara fuerza cuando más necesitabas serenidad. Aquí aparece un comportamiento que conviene retratar bien, una persona práctica, pendiente de quedar bien, con habilidad para adaptarse al ambiente y cambiar el tono según quien tenga delante, alguien que no siempre miente en bloque, pero sabe recortar la verdad de manera astuta. Me llega su costumbre de aproximarse con cuidado cuando quiere sacar información, de preguntar por caminos laterales en vez de ir al asunto, y de guardar un gesto dolido para hacerse pequeño si alguna vez se le encara. Lo más interesante es que ya no controla su papel igual,
porque en cuanto se torció una mínima cosa fuera del plan, empezó a cometer errores de principiante, y eso es justo lo que desencadena el vuelco. Se asoma en este punto la carta del juicio de Brasa, y esta sí levanta la temperatura, porque señala que tu nombre queda a punto de pasar por una rectificación importante, más seria de lo que los demás creen, y bastante más incómoda para quien sembró cizaña. No hablo solo de quedar bien, hablo de un ajuste que toca orgullo, credibilidad y la red de alianzas pequeñas que ciertas personas van construyendo para sostenerse, a veces en el trabajo, a veces en el barrio, a veces dentro de un vínculo afectivo donde ya no pueden disimular tanto. Tú quizá pensabas que todo quedaría en una rareza incómoda, pero la cosa escala porque alguien subestimó un detalle, y ese detalle se vuelve ahora una prueba viva. Puede que empieces a recordar una conversación donde te fuiste con mal sabor de boca, sin saber por qué, o un cambio de trato tan raro, que hasta te cuestionaste si estabas sensible de más por estrés, sueño o acumulación. Pasa mucho cuando vienes de noches con la cabeza dando vueltas, repasando palabras, volviendo a escenas antiguas, y tratando de entender si fue impresión tuya, o si realmente hubo un giro. Pues bien, esa relectura interna tenía base, porque lo que parecía simple frialdad escondía una coordinación fea, pequeña si quieres, pero suficiente para trastocar tiempos, vínculos y decisiones que afectaban directamente a tu ánimo. No pierdas de vista a quien se acercó demasiado a una persona importante para ti, ya fuera con falsa compasión, con consejos interesados, o con esa actitud tan pegajosa de quien solo se vuelve indispensable, cuando quiere ocupar espacios ajenos. Siento aquí un cruce emocional muy claro, donde alguien habló contigo de una manera y habló de ti de otra, dos caras bien separadas, sostenidas por la confianza perezosa de pensar que jamás coincidirían versiones. La mala noticia para esa persona es que las versiones ya empiezan a rozarse, y cuando eso ocurre, hasta una sonrisa colocada a destiempo delata mucho más de lo que parece. Puedo notar tu enfado noble, ese que no necesita espectáculo, pero se enciende fuerte cuando detecta injusticia, abuso de confianza o manipulación con un tema sensible para ti. No eres alguien fácil de doblar, aunque en días corrientes te guardes mucho más de lo que muestras, y precisamente por eso a ciertos perfiles les confunde tu calma, porque la leen como permiso, cuando en realidad es observación. Esa diferencia será decisiva muy pronto, ya que tu manera de estar en silencio no fue derrota, fue una recogida de piezas, que ahora forman una visión más nítida y casi imposible de discutir. También veo una persona más suave, quizá cercana a ti, que empezó a sospechar tarde, pero ya no puede seguir contándose cuentos sobre lo ocurrido, porque algo en su interior no le deja acomodarse. Pienso en quien evita problemas, en quien prefiere barrer emociones debajo de la alfombra y seguir con la cena, con la rutina o con la agenda, hasta que la incomodidad se hace tan evidente que ni dormir igual resulta sencillo. Ese perfil puede ser clave, porque aunque tardó, lleva dentro una información, un gesto visto, un comentario oído o una impresión concreta que aún no ha compartido por completo. Esa sensación de que alguien planea algo sin decírtelo, te mantiene alerta sin saber por qué. Si te reconoces en esto, deja en comentarios, nadie me oculta nada, porque lo que sigue pone todo en su sitio. La carta del puño sereno cambia otra vez la lectura, y me gusta porque marca recuperación de poder sin entrar en rabietas, sin perder compostura, y sin hacerte bajar al nivel de quienes necesitaron ensuciar para sentirse por encima. Aquí la venganza no toma forma de daño gratuito, toma forma de exposición, de reordenación, de verdad llamando a la puerta adecuada en el momento exacto, y eso suele ser mucho más demoledor que cualquier discusión en caliente. A quien tramó con sonrisa floja, se le derrumba la ventaja cuando nota que ya no controlas la narrativa desde el dolor, sino desde una claridad que desconcierta y pone nervioso. Tal vez ya se haya movido algo sin que todavía lo sepas entero, una duda que brota en alguien que antes creyó la historia equivocada, una revisión de mensajes, una comparación de versiones, un recuerdo que de pronto no encaja con la postura de cierta persona. Ahí es donde la intriga sube, porque lo que parecía un simple resentimiento tuyo empieza a aparecer, para otros, una sospecha bastante razonable y hasta incómodamente lógica. Ese viraje es lento al principio, casi invisible, como cuando empieza a aflojarse un botón y aún no cae, pero ya sabes que no va a aguantar mucho más. Si el tema principal toca vínculo íntimo, aparece además un matiz potente, porque no solo te apartaron de una persona, también intentaron influir en cómo se contaban tus intenciones,
tus límites y tus silencios. Una llamada no devuelta, una salida cancelada, un plan enfriado, o una distancia repentina, quizá no nacieron de rechazo puro, quizá fueron alimentados por una versión maquillada sobre ti, que buscaba dejarte en mal lugar sin levantar sospechas demasiado claras. Y cuando esa verdad se empieza a intuir por quien la recibió, se activa un reconocimiento muy hondo, esa sensación brutal de haber estado delante de la respuesta, y no haber querido mirarla del todo. Hay algo reconocible hasta la médula en todo esto, y por eso siento que se te mueve por dentro mientras escuchas, porque seguro recuerdas el exacto segundo en que notaste un cambio de tono, una frase fuera de sitio, o una ausencia demasiado medida para ser casual. Aquello no fue una rareza suelta ni una imaginación nacida del cansancio. Fue el momento exacto en que una mentira empezó a rozar la superficie de tu vida con una sutileza casi elegante. Y cuando por fin nombras eso sin adornarlo, la historia deja de parecer confusa, aunque todavía queda una razón muy concreta que vuelve todo esto bastante más fuerte. Tauro, la carta del velo de ceniza pega un vuelco serio a todo, porque revela que la jugada no se diseñó solo para dañarte, también se levantó para esconder una debilidad ajena, una torpeza fea o un interés muy concreto que no podía mostrarse abiertamente. Esto cambia mucho la lectura, porque ya no hablo solo de celos o mala baba, hablo de alguien intentando tapar una verdad vergonzosa, colocando sobre ti una sombra que no te pertenecía, y esa clase de maniobra siempre termina dejando migas. Piensa en esa gente que acusa primero, y luego se muestra ofendida si se les pregunta algo simple, justo ahí suele olerse la inseguridad maquillada con dramatismo. Lo que antes parecía un movimiento aislado empieza a formar una red pequeña, bastante vulgar y tristemente humana, tejida con comentario, insinuación y esa falsa preocupación tan usada, por quien quiere meter ideas sin mancharse aparentemente las manos. Veo una conversación repetida a dos voces diferentes, con cambios mínimos según a quién se dirigía, casi como quien prueba dos versiones de una misma historia, hasta identificar cuál produce más daño o más ventaja. Esto me señala claramente una intención vieja, sostenida, nada espontánea, y eso explica por qué algunas piezas tardaban tanto en encajar, porque estaban diseñadas para parecer naturales incluso siendo profundamente sucias. Lo inesperado llega con la carta de la llave partida, y aquí se abre un giro, como esos que te hacen levantar la cabeza del golpe, porque una persona que parecía secundaria, guardaba un dato mucho más importante de lo que nadie imaginaba. No tenía por qué ser un aliado perfecto, ni siquiera alguien especialmente cercano, pero observó una contradicción concreta, un comentario cambiado, una escena mal montada, o una prisa rara por controlar el relato antes de que tú dijeras tu parte. Esa presencia, que hasta ahora parecía menor, se vuelve decisiva, porque rompe la comodidad del engaño y deja al descubierto que hubo premeditación, no confusión. Atiende a esto con calma, porque va al centro del asunto. La motivación oculta de quien te perjudicó no era solo apartarte, era asegurarse presencia, beneficio o dominio emocional sobre alguien más. A veces eso nace del miedo a perder atención, otras del deseo de quedarse con una plaza, una confianza, un proyecto o una oportunidad sentimental que sentía difícil mientras tú siguieras siendo bien visto. Por eso hubo tanto cuidado en cómo se contaban ciertas cosas sobre ti, como si cada versión fuera una costura hecha a mano, y por eso también ahora la caída puede ser tan aparatosa, porque ninguna mentira resiste bien cuando se descubre su intención. También se mueve una energía afectiva bastante fuerte, no voy a suavizarlo, porque aparece alguien que creyó una versión dañina sobre ti, y todavía lleva encima una mezcla de interés, duda y remordimiento. No es raro que en algunos días esa persona te haya mirado con distancia, y en otros con una ternura difícil de explicar, porque dentro se libraba una pelea entre lo contado y lo sentido. Aquí la lectura se pone fina de verdad, ya que la traición no se queda en quien actuó, también salpica el vínculo que dejó de fiarse a tiempo, y esto abre una posibilidad de reparación muy concreta. Te dicen que todo está bien, pero notas tensión en el ambiente, como si algo estuviera a punto de explotar. Si te ha pasado, escribe, la verdad siempre sale, porque lo siguiente revienta cualquier mentira. La carta del sol escondido aporta una verdad preciosa y tremenda al mismo tiempo, porque debajo de toda esta porquería tu valor seguía intacto, solo estaba siendo tapado por una niebla fabricada. Eso significa que no perdiste realmente lo que es tuyo por esencia, perdiste terreno aparente, claridad temporal o cercanía con personas confundidas,
pero no se dañó el núcleo de lo que proyectas, cuando nadie te deforma delante de otros. Precisamente por eso la recuperación impresiona tanto, porque no depende de inventarte una versión nueva, depende de que caiga el disfraz ajeno, y vuelva a verse lo que siempre estuvo ahí. Hay un detalle más fuerte del que imaginas, y se refiere a la persona que inició todo, porque empieza a sentir la vuelta del impacto en cuerpo y rutina, en sueño, en paz y en control de su imagen. Esa clase de tensión se nota en el tono cortante que luego pretende ser amable, en la necesidad extraña de justificarse sin que nadie haya preguntado, en la torpeza de repetir demasiado una inocencia que ya no suena limpia. Lo tramado revienta así, no como un rayo teatral, sino como una habitación mal ventilada, donde al final todo el mundo percibe que algo huele fatal, aunque nadie lo hubiera dicho de frente al principio. Puede aparecer una conversación importante, de esas que no duran necesariamente mucho, pero dejan un eco enorme durante varios días, una charla donde un detalle accidental, una palabra mal elegida, o un gesto de incomodidad confirman más que un discurso entero. Ahí será vital que mantengas el aplomo, porque a veces la verdad no necesita enfocarse con dramatismo, necesita espacio para que la otra parte la escuche rebotar contra sus propias contradicciones. Y cuando una persona vea eso desde fuera, sin el humo con que antes la envolvieron, el lugar desde el que te miraba cambiará de manera muy práctica. Lo más sorprendente es que la consecuencia no se queda en descubrir la trampa, se extiende hacia decisiones inmediatas, distancias necesarias, y hasta una reorganización completa de tus vínculos, prioridades y oportunidades. Veo una puerta que vuelve a abrirse cuando cierta máscara cae, veo a alguien que reconsidera, veo un ambiente donde tu nombre deja de ir unido a la sombra, que otros quisieron echarle encima, y eso ya mueve fichas muy reales. Solo que el impacto total todavía no ha aterrizado, porque la verdad, cuando por fin se entiende, no se limita a aclarar el pasado, cambia lo que cada persona hará contigo desde el día siguiente. Tauro. La carta del laurel vivo trae la recompensa emocional que merecías, y entra con una fuerza preciosa, porque muestra reparación, recuperación del sitio propio y una victoria que no necesita ensuciarte para sentirse dulcemente poderosa. Después de tanto cansancio interno, de revisar escenas, de aguantar tensión y de tragarte preguntas sin respuesta, por fin se separa lo que es tuyo, de lo que te colgaron encima para frenarte. La buena noticia es rotunda, esto no termina en enfado crónico ni en decepción amarga, termina en claridad, en alivio y en una vuelta muy visible de tu fuerza personal. La venganza que aquí se ve no te convierte en copia de quien te hirió, y eso es lo más bonito, porque llega a través de caída de caretas, de replanteamientos ajenos, y de una especie de justicia saludable que vuelve a ordenarlo todo. Quien manipuló pierde control sobre la impresión que provocaba, quien cayó demasiado empieza a comprender su parte, y quien se dejó confundir tendrá que revisar con honestidad la distancia que puso contigo. Tú, mientras tanto, recuperas respiración, ganas de moverte, y hasta una alegría corporal extraña, esa sensación de volver a comer con gusto, dormir algo mejor o notar el pecho menos prieto al pasar los días. Me aparece una oportunidad limpia relacionada con palabra, explicación o conversación esperada, una de esas ocasiones donde no hace falta decir mucho para que todo pese distinto. Si surge, conviene hablar con sencillez, contando solo lo esencial, sin adornos, sin empujar y sin buscar humillar a nadie, porque cuando se tiene razón de verdad, la fuerza está en la sobriedad. Lo vivido te da autoridad para expresarte con firmeza, pero también te regala una lección íntima. No todos merecen acceso a tus cosas pequeñas, a tus planes en bruto, ni a tu lado más vulnerable. Cuando haces un favor importante, y luego esa persona ni siquiera te lo agradece, te queda una sensación amarga dentro. Si te ha pasado algo parecido, escribe, valoro y me valoran siempre, porque lo siguiente cambia tu enfoque. La carta del manantial dorado abre otro camino muy favorable, porque toca recursos, estabilidad y una mejora material que llega como consecuencia indirecta de esta limpieza. A veces al caer una manipulación también cae un bloqueo económico, una inseguridad laboral o un desvío en el que estabas gastando energía preciosa, y de pronto vuelven la concentración, las ganas y la capacidad de acertar mejor. Si tienes pendiente retomar algo, ordenar papeles, escribir a alguien, revisar una opción de trabajo o reorganizar un asunto de dinero, este empuje te favorece mucho más de lo que imaginas ahora. Veo además una reconexión afectiva posible, no necesariamente para retomar tal cual algo del pasado,
pero sí para aclarar lo que fue enturbiado por voces ajenas, o por miedos mal alimentados. Puede tratarse de una persona que vuelve con otra comprensión, con menos orgullo, con preguntas sinceras o con un tono que ya no busca tantearte, sino verte de verdad. Si ese encuentro aparece, escucha sin prisas, porque no toda vuelta merece puerta abierta inmediata, pero tampoco toda distancia fue falta de sentimiento, y ahora puedes distinguir mejor una cosa de la otra. De cara a los próximos días, o quizá a medida que se encadenen ciertas conversaciones, y se enfríe una tensión que llevaba demasiado sostenida, notarás algo muy concreto: la gente empieza a percibirte de una forma más limpia. No será por hacer campaña sobre tu verdad, sino por contraste, porque cuando cae el montaje ajeno, tu forma de estar, tus silencios y tus decisiones, empiezan a leerse de otro modo sin que tengas que esforzarte apenas. Esa es una suerte enorme, porque te devuelve reputación, tranquilidad y margen para elegir mejor con quién sí y con quién no. Quiero dejarte algo muy práctico: protege lo que cuentas, observa dónde te sientes liviano y dónde sales drenado, y no minimices nunca más ese primer pinchazo interno que ya una vez trató de avisarte. Si alguien te hace explicar demasiado quién eres, si notas sonrisas de escaparate y calidez sin consistencia, si una relación te pide más prueba de inocencia que confianza, ahí no conviene entregar tu paz como si fuera barata. Tu mejor movimiento no consiste en endurecerte, consiste en afinar selección, cuidar energía y entender que poner límites también es una forma hermosa de amor propio. Se marca también una subida clara de magnetismo, y esto se nota en cómo te miran, en cómo te responden, en la facilidad con que vuelves a centrarte, y hasta en el modo en que la suerte empieza a colaborar, en pequeños detalles diarios. A veces la señal es nimia: encontrar una solución que se resistía, recibir una respuesta oportuna, notar que una tarea sale mejor de lo previsto, o que una persona correcta aparece sin que la fuerces. Cuando la carga ajena se desprende de tu campo emocional, todo empieza a ir más a favor, casi como si la vida recuperara por fin su ritmo natural contigo. La carta del hogar de Alba trae un abrazo enorme al cierre, porque habla de descanso merecido, apoyo sincero y pertenencia recuperada, ya sea en familia, en amistad, en pareja o en tu propio centro. Te veo más fuerte, pero no por endurecimiento ciego, sino por comprensión madura, de esa que ya no regala inocencia a cualquiera, y aún así conserva ternura para quienes sí saben estar. Has cruzado una prueba muy reveladora, y la conviertes en poder, en perspectiva y en una dignidad tan clara, que incluso quienes dudaron acaban viéndola sin saber muy bien cómo explicársela. No dejes que la rabia te robe la cosecha de esta experiencia, utilízala como motor breve, como un empujón para reordenar y elegir distinto, pero permite que el alivio ocupe más sitio. Lo que tramaron revienta, pero revienta sobre todo porque ya no puede sobrevivir donde tú recuperas verdad, autoestima y dirección, y eso vale muchísimo más que ver a nadie caer. Mereces el amor limpio, el entorno claro, la oportunidad justa, y una paz que no dependa de agradar a quien jamás supo cuidarte. Suscríbete y vuelve a la próxima lectura.